Hola, bienvenidos a Vivir con Fe Podcast, este espacio que el Señor ha creado para bendecir cada una de sus vidas. Aquí con ustedes Fara Almanzar, que tenía un tiempecito que no hacíamos este tipo de entregas. Ustedes que están viendo vía YouTube, este set está florecido, lleno de hijas e hijas del Dios Todopoderoso. Gracias a cada una de ustedes que están aquí y en breve les voy a decir quiénes se encuentran para quienes nos escuchan a través de Spotify. Y este espacio que vamos a tener hoy es un espacio para chicas. Bienvenidas a todas a este espacio Vivir con Fe. Señores, miren, este podcast hace un tiempo tiene una comunidad preciosa que se ha dado a través de la plataforma Patreon. Usted se suscribe a Patreon, patreon.com/Vivir con Fe Podcast, y por esa misma vía va a tener acceso al grupo de WhatsApp donde usted va a conocer un grupo de personas maravillosas donde usted va a ser muy bendecido, como lo he sido yo, como lo hemos sido cada uno de los que estamos ahí presentes. Señores, sin más, le doy la bienvenida a este grupo de mujeres que pertenecen a esa comunidad. Lorena Valenzuela, que ustedes la conocen. Lorena, bienvenida. Gracias por la invitación y un placer estar de vuelta a este set. Gracias a ti. Esta es la primera vez que tenemos en este espacio a Laura Sánchez, cariñosamente conocida como Lola. Lola, bienvenido a este espacio. Gracias, felicísima de estar aquí con Un gusto. Y aquí tenemos también a Wanda. Wanda estuvo con nosotros en nuestro episodio de cierre del año 2024 en Navidad, señores. Wanda, un gusto tenerte. Igual para mí un privilegio de compartir una miembro muy activa en ese grupo de Patreon y que de verdad nos alegra mucho tenerte ahí. Y esta es la primera vez de una querida hermana en Cristo que de verdad nos sentimos muy bien en haberla conocido. Mi querida Mirta Ditren. Mirta, bienvenida a Vivir con Fe. Muchísimas gracias también por invitarme a compartir con ustedes este momento de chicas. Gracias a ti por aceptar la invitación, señores. Sin más preámbulo, la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Eso nos dice mucho, señores. En esta ocasión nosotros hemos traído sobre la mesa un tema que hemos estado hablando por un buen tiempo, desde el año 2024, en ese espacio que se creó en ese grupo de Patreon, que es exclusivamente para las chicas de la comunidad Vivir con Fe. Hemos estado viendo, analizando, estudiando y viendo desde la perspectiva cristiana una serie secular que fue estrenada en septiembre del año 2024 en la plataforma Netflix, que se llama Envidiosa. Envidiosa es una serie del país argentino que ha sido creada por Carolina Aguirre. Es una comedia romántica y usted dirá, pero ustedes son cristianas, ¿qué ustedes hacen viendo eso? Señores, miren, hay que, como dice la palabra, hay que examinarlo todo. Y realmente esta serie ha dado mucho de qué hablar. Anteriormente nosotros hemos tenido episodios en los cuales hemos tratado temas muy propios de la mujer. El que si me voy a casar, el por qué si estoy soltera, el quiero familia, la idealización de muchas cosas, el valor que debemos darnos como hijas de Dios, muchísimos aspectos que para la gloria de su nombre el Señor ha traído respuesta a través de esta plataforma y ha tratado con muchas de ustedes, damas, y algunos caballeros para también recibir ese discernimiento de parte del Señor para caminar conforme a sus principios y escrituras. Esta serie se trata de una mujer que está a punto de cumplir sus 40 años y en la serie los cumple y tiene una crisis que proviene de un tema de su pasado, de su niñez con su papá, y eso afecta sus relaciones interpersonales, sus relaciones amorosas, sus relaciones con sus amistades y sus relaciones familiares, pero principalmente afecta su relación con ella misma. Sí. Entonces, ella tiene una idealización muy, muy rara
o muy grande con relación a lo que es el matrimonio, tener hijos, y a raíz de todas esas situaciones emocionales en las que ella sabe que está envuelta, a través de ese caos que ella tiene adentro, decide ir a terapia. Ella decide buscar ayuda profesional y entre tanto buscando esa ayuda, viendo ese análisis que hace su psicóloga con ella, se determina que ella es una persona envidiosa. Que si nos vamos a las escrituras, nosotros podemos ver en textos bíblicos, como es el libro de Gálatas, capítulo 5, la envidia es una obra de la carne, que es contrario totalmente al fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hay muchísimos ejemplos bíblicos, como es el caso de Caín y Abel, Saúl y David, entre otros textos bíblicos donde la envidia tiene un papel bastante delicado. Y hablamos de Saúl y David, pero David también tuvo un momento de envidia donde codició a una mujer ajena y cometió asesinato, adulterio. Fue muchas cosas las que se vio envuelta esa situación, y las consecuencias fueron de parte del Señor bastante fuertes para la vida de David, entre otros casos. Entonces yo quisiera que empezáramos a desglosar este personaje de Vicky Victoria, porque la serie está muy robustecida con distintos tipos de personas, con casos distintos, pero Vicky es el personaje principal. ¿Laura? Primero, para un poquito de contexto con relación a la terapeuta, la serie es argentina, me parece. Sí, es argentina. En Argentina es común, eso es como ir al dentista, peor, eso es como tú ir al salón aquí, al salón de belleza, ir a terapia. Entonces, a mí me gusta partir del hecho obvio, que para nosotros fue todo obvio, que a Vicky le falta Jesús en su corazón. Vamos a partir de ahí. Claro que sí. Que sabiendo eso, que a ella le falta esa pieza elemental para vivir, pues obviamente hay una serie de cosas que a nosotras, como cristianas, nos salta más todavía. Como que tú la ves metiendo, sabes que a mi papá le da vergüenza ajena. Mi papá no puede ver películas donde nadie pase vergüenza porque él se para y se va. Yo me burlaba de él. Cuando veíamos películas, yo le hacía bullying. Le decía, pero es una película. Señores, Vicky despertó esa herencia en mí. De la vergüenza ajena. Y yo tenía que pausarla, yo tenía que pararme, yo de verdad, la rabia de ver una persona estrellarse contra la pared tantas veces, te despierta de todo. Vicky es una mujer con anhelos en su corazón, válido, ¿verdad? Con anhelos incluso que nosotros desde el punto de vista bíblico entendemos que son parte de nuestro diseño, válido también. O sea, ella no está anhelando una carrera profesional exitosa, ella no está anhelando cosas mundanas al 100%, ella está anhelando algo, señores, que la mayoría de nosotras hemos anhelado en nuestro corazón, que es tener una familia, tener hijos. Y obviamente el peso de ese reloj haciendo TikTok la afecta. Rayando los 40. Los 40. Que no solamente nos debemos... En Latinoamérica. Sí, que no solamente nos debemos circunscribir a los 40. Ahí la crisis de los 30 está. Claro. Eso está. Y súmale a la crisis de los 40 o al estar rayando en los 40, el hecho de que ella había invertido cerca de 10 años en la relación con la persona que ella estaba. Sí. Porque es bueno notar que lo que detona su crisis o lo que hace que ese volcán haga erupción de toda la basura que estaba dentro de ella es justamente una ruptura amorosa que, entre comillas, la provoca a ella. Y digo entre comillas porque fue una especie de manipulación, como para meter presión de o nos casamos, se acabó, y ella no estaba contando o esperando no, pues se acabó. Entonces, haberle invertido tus mejores años a una relación que al final no da fruto, para ella eso fue catastrófico. Pero debemos señalar en esa parte que lo que la llevó a ese punto de manipulación con esa pareja de 10 años fue ver que todas sus amigas íntimas se estaban casando y procreando. Entonces ahí es que ella viene y crea ese caos donde ella no se esperaba que iba a haber una ruptura en ese momento donde su pareja cometió otras cosas que le afectaron de manera muy significativa. Claro, y es, digamos que uno lo ve desde afuera y ve ese caso exagerado,
Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos tomado decisiones impulsivas sobre la base de la comparación? Sí. Sobre la base de estar corriendo la carrera de otro, caminando en la vida de otro y entendiendo que nuestro paso tiene que ser igual al paso, o sea, el mío no es igual al de Wanda. Exacto. Pero ¿cuántas veces yo no veo por donde ella va y quiero acelerar mi proceso, quiero acelerar mi camino para llegar a un punto de algo que yo también quiero y lo que termino es embarrándola? Entonces, ese tema de la comparación, que es obviamente de donde sale todo el tema de la envidia, viene a provocar en ella esta crisis, esta bola de nieve de malas decisiones que la llevan a que detonen pues en esa ruptura y en esa crisis. Eso para mí era un tema interesante de ver cómo ella se pasaba todo el tiempo, y cómo nosotros también muchas veces lo hacemos, comparándonos. Es que si fulana es que si mi amiga se va a casar, es que si aquella ya tiene hijos, es que si la vida de aquella, y bueno, y podemos entrar en eso un poquito más adelante, porque pasa más adelante en la serie, pero cuántas veces también nos comparamos con ideas de lo que la vida del otro es, cuando al final el otro también tiene tremendo lío, como le pasó a una de sus amigas, que tenía tremendo lío en su casa y ella anhelando lo que la amiga tenía. Wow, que era la amiga que más lo exhibía. Correcto. Sí. O sea, al final, dime de lo que presumes y te diré lo que careces. Y si eso se junta con la cultura de la inmediatez, la cultura latinoamericana del reloj, la cultura de la inmediatez, ese efecto microondas. Fíjense que ella cuando iba conociendo personas era con miras a. O sea, a mí no me interesa conocer a alguien por conocer a alguien. A mí no yo ando atrás de ese anillo, ese vestido, esa ceremonia, esa familia, esa boda, esa familia, esa casa. O sea, yo tengo mi list, yo tengo mi to-do list. Conocerte es el primer paso de ese to-do list, más nada. La palabra tiene ese versículo bíblico que dice que no tengamos un alto concepto de sí. Más alto que el que debemos tener. Así es. Y podemos ver en este personaje que esa es una de las corazas que tiene Vicky, es eso, que tenía un concepto tan alto de ella que el verse rechazada en varios escenarios, en varios aspectos, por sus propios miedos e inseguridades infundados o generados por escenarios de su pasado, su niñez, que vamos a tocar esa parte ahora, es bastante ruidoso, o sea, hace mucho ruido el hecho de ella no saber reconocer que tiene vacíos en su corazón, que tiene un nivel de expectativas tan altas que la lleva a autosabotearse en oportunidades tan bonitas como la de ser una mujer plena. Y como hemos dicho en primera instancia, no tiene a Jesús en su corazón. Y a pesar de que podamos tener a Jesús en nuestro corazón, hay muchas mujeres del pueblo de Dios que se han visto dentro de ese cuadro de ansiedad y desesperación que puede llevarla a sentir la envidia, porque es algo propio de la naturaleza caída, donde debemos siempre tener esa mirada puesta en Cristo Jesús, de modo que nosotros no nos desviemos y podamos dar el fruto de la presencia de Dios en nuestra vida, modelando a Cristo. Entonces, ese aspecto que le detonó, que ella tenía ahí guardado, de el abandono de su papá. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Wanda? Continuando en esa misma línea, yo creo que el tema de la envidia en sí afecta como todas las áreas de su vida. No solamente en el tema como yo lo puedo ver de la idolatría al matrimonio, sino de que ella también se siente muy indispensable para los demás. Porque si recuerdan la parte en la segunda temporada, ya cuando ella llega al cumpleaños de la abuela, de la amiga que hace un show, pero yo debía estar aquí porque yo soy muy amiga tuya. Sí. Adelante. No, pero ese disclaimer tú lo metes al principio. O sea, vamos a hablar de envidiosos, hay que verla. Entonces, ella se siente que ella, por ejemplo, dice, mi padre me faltó, pero yo pude ser buena hija. Y él no estuvo ahí. O sea, a ella también le dolía eso de que cuando ella conoce a su hermana y de la forma que ella la conoce, que ella le hace ciertas preguntas, ella dice, pero yo debí como que también disfrutar de esos privilegios. Yo me los merecía. O sea, ella siempre se merecía como
ser como indispensable, la que estaba atenta, la que era buena amiga, la que se merecía todo. Y en la parte, por ejemplo, de la paternidad, eso lo que ella también le trabajaba. Ella decía, pero tú le diste todo a ella, pero ¿por qué no me lo diste a mí, a mi hermana? Sí. Esa parte del abandono afecta a tantas cosas porque le afecta a ella su identidad. Fíjense que ella no sabía de quién ella era. Cuando ella va donde el papá en un momento y le dice, ¿de qué tú sufres? O sea, todo va con altivez, pero al final es de dónde yo vengo. Y hay un versículo en Salmos 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Obviamente, sabemos que es una persona que no conoce de Dios, un personaje que no conoce de Dios. Pero ella tiene, además de los daddy issues que sabemos, el abandono, esa figura paterna ausente, una figura materna cuestionable, Sí. Tiene temas de identidad muy fuertes. Sí. Yo no sé de dónde yo vengo. Yo conozco a esta hermana que es totalmente distinta a mí, es sana. Si ustedes se fijan, hasta la forma de vestirlas, de peinarlas, te señalan cómo la hermana es una persona sana. Y ella es una persona enferma en distintas versiones, ¿verdad? Pero esa crisis de identidad, yo no sé quién soy, esa última interacción con su papá que fue versión de que tú sufres, o sea, tú sufres de algo, hay algo más que yo tengo que saber a nivel de salud, o sea, mi genética. ¿Cuál es mi genética con esto? Así. Y ese dolor, como explicaban, de, ok, yo pude haber tenido esa familia. Pero era tan fuerte su crisis que ella no le daba el chance ni siquiera de explicarse. O sea, ella ni siquiera estaba buscando un cierre real de su tema, de su paternidad. Con toda su terapia, ella en ningún momento dijo, ok, vamos a hablar esto. O sea, no le dio ni siquiera el chance a su papá de explicarse por qué te fuiste, por qué. Sí. No, ella asumió todo lo que asumió. Ya esa era su verdad. Y ya, yo parto de aquí, de esa es mi verdad, yo pongo esta pared. Tú eres el malo, yo soy la buena. Tú eres el delincuente, yo soy la merecedora. O sea, ella fue el juez, la jueza en esa situación. Y tú sabes, perdón para que te interrumpa, que ahí hay un punto que para mí resulta interesante, y es que yo creo que como mujeres hemos aprendido, nos han enseñado, hemos aprendido a no prestarle suficiente atención a las secuelas que el rechazo nos deja. Wow. O sea, hemos aprendido a, bueno, fulano me rechazó, eso es un problema de él, fulano me dejó, eso fue él que no me supo valorar, fulano, mi papá se fue, pero eso era que mi papá tenía problemas. O sea, hemos aprendido a tercerizar el rechazo y a ponerle la carga de haber sido rechazadas en otro, y no nos damos la oportunidad de simplemente sentarnos en la presencia de Dios, nosotras como mujeres cristianas, y en el caso de Vicky, en la presencia de su psicóloga, y de decir, me rechazaron y me duele, porque me pica el ego. Pero que es un extremo. El otro extremo es quedarse en el papel de víctima de por qué me rechazan, por qué me rechazaron, porque eso cae en lo que dice Laura, la falta de identidad. Es que esa falta de identidad viene precisamente de ese rechazo y de esa carencia de la figura paterna, porque no es solamente que papá se fue, sino es que si la figura paterna no está ahí en mi vida, y no solamente en mi vida, en mi casa, hay una serie de cosas que una mujer necesita construir en sus emociones que no... y de su propia identidad como mujer, de su autoestima, de como yo soy la princesa, yo soy la mujer bonita, yo soy una niña linda, yo soy una muñeca, que te da un papá, eso está ausente. Entonces lo sales a buscar en cualquier persona, figura de autoridad o un hombre. También en lo de la identidad está estos estereotipos o paquete, este pack que hay de que tú eres una mujer exitosa o una mujer que lo tienes todo, que nos vendieron por muchos años las revistas femeninas, de que una mujer tiene que tenerlo todo. Hasta los años 50 y 60 tú eras una ama de casa feliz, una madre con un hogar, con hijos, pero luego de los 70, 80, 90, 2000, 2010, tú tienes que, además de ser una gran profesional, que ella lo es, y tienes que tener todo esto junto, y yo quiero el pack, y si yo no tengo algo de ese pack, mi identidad sufre.
si yo no tengo la pareja, si yo no tengo los hijos, pues caigo en depresión. Y la envidia es un resultado. Totalmente. El envidia es un resultado, y todas las situaciones humorísticas que envuelven a Vicky, que nos hacen como entretenernos con la serie y como reflexionar un poco, es en que realmente la envidia a nuestras amigas o compañeras vienen de ese resultado, de esa parte donde yo aquí adentro estoy vacía y la muñeca que está hueca va a empezar a tambalearse y caerse. Una pregunta a ti misma, Mirta. En el papel de Vicky vemos que ella se cree muy merecedora. ¿Qué contraste hace eso? O sea, ¿qué diferencia hay en una Vicky a una mujer de Dios, cristiana? Porque nosotras hemos entendido que no merecemos nada. No necesariamente. Recuerda que no todos los cristianos tenemos el mismo nivel de conciencia de nuestra relación y del papel de Dios. Amén. Y hay muchos cristianos que se sienten muy merecedores y muy santos, y más santos que los demás. Y si nosotros además asumimos un papel de maternidad de los demás, o de arreglador de los demás, o de mecánica de los demás, salvadora de los demás, adicción a la aprobación, adicción a las relaciones, de idolatrar, de que eso sea un ídolo del corazón, de que las relaciones sean ídolos del corazón, entonces mucho más. Y fíjate que nosotras, las mujeres cristianas, muchas veces pensamos que con la oración o con el amor o con la atención vamos a arreglar a ciertos hombres y toleramos ciertos comportamientos desde que uno conoce a una persona. Yo he estado escuchando, a veces voy en la calle y voy escuchando conversaciones o programas o podcasts que van hablando de temas, y gente dando un testimonio, dicen, y alguien le pregunta, pero ¿cómo tú llegaste ahí? El otro día estaba en la playa con unos amigos y alguna amiga contaba una historia, y yo me preguntaba, pero ¿cómo tú permitiste que llegara esta conversación hasta ahí? Porque a veces tenemos tenemos esa falta y queremos, y pensando en lo que ustedes estaban diciendo ahorita, de que vamos muy rápido, lo que estabas diciendo tú, de que vamos muy rápido. Señores, desde los 16 hasta los 20 y algo, nosotras cuando conocemos un muchacho, ya nos imaginamos la mezcla de mi apellido con el de él. Se combina. Ya nos imaginamos el color de la boda. Ya nos imaginamos como ya estamos casi de vacaciones. Ya estamos pensando a dónde es que yo quiero mi apartamento. Y ahora con la inteligencia artificial podemos ver cómo se van a ver los muchachitos. Cómo queda y cómo quedan desde los niños hasta las casas. Entonces, señores, la identidad, hay muchos temas ahí. Para agregar una cosita breve ahí. A veces, para seguir ese primer punto de Mirta, a veces a los cristianos se nos olvida que Dios es bueno aunque no nos dé los anhelos de nuestro corazón. Así es. O sea, a veces nosotros entendemos que por nuestras obras somos merecedoras. No necesariamente merecedoras como Vicky versión yo te vivo y me lo merezco, sino a veces entendemos que por lo que hacemos o dejamos de hacer, merecemos. Hay dos cosas. Uno, y por eso siempre traemos a Job, el pobre Job lo tenemos un poco cansado, pero sí, el bottom line de que Dios es bueno aunque no nos dé eso. Sí. O sea, Dios es bueno contigo aunque no te dé un esposo. Dios es bueno contigo aunque no te dé hijos. Y por otro lado, de recordar que aún las que tienen esposo y las que tienen hijo tienen su propio proceso. Claro. El proceso es individual, el proceso de cada quien es individual. Y a veces lo idealizamos tanto que entendemos que todas las que están casadas están felizmente casadas, que todas las que tienen hijos disfrutan su maternidad, o que están carentes de situaciones y de adversidades. Entonces entender, primero, Dios es bueno siempre, en todo tiempo, pero al mismo tiempo recordar que todo el mundo tiene un proceso. Sí. Cada quien tiene su cruz que debe cargar. Y la de algunas será la soltería, la de otras será el matrimonio en sí mismo, la de otras será la maternidad con sus hijos. Uno nunca deja de ser madre, con otras será el tema de la infertilidad, con otras será el desarrollo profesional. Sí. O sea, cada quien tiene su cruz. Entonces, a veces esa mezcla de idealización de lo que yo estoy viendo en el patio ajeno y el merecimiento, a veces
por mi simple existencia y a veces por mis obras, que es lo más común en cristianos activos sobre todo, nos hace perder esa perspectiva. Yo le sirvo a Dios porque lo amo y porque Él me amó primero. Yo no merezco nada. Y para nosotros es muy fácil verlo desde la perspectiva de Vicky, pero ¿cuántas veces no le hemos hecho oraciones de merecimiento a Dios? A Dios. Sí. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios en intimidad, ¿y por qué tú no me has dado tal cosa? Si yo he dejado esto, si yo he hecho esto, si yo me porto bien, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo hago, si yo dejo de hacer. O sea, justo el tema de las obras, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Reclamos. Y Y cuántas veces, no solamente, hay gente que te dice, pero es que tú no has orado bien. Pero tú no tienes Tú no una tienes Tú no suficiente tienes fe. suficiente fe. No tienes suficiente fe o no tienes una lista suficientemente clara con todos los detalles. Otros te dicen, es que tú no tienes que tener una lista. Tú tienes que dejar a Dios que Actuar. obre. No, tú tienes que ayunar. Y tú no has ayunado. Si yo ayuné y le reclamo entonces a Dios, Señor, yo hice un ayuno así, hice un ayuno largo, hice un ayuno no sé qué. Dios no se Cristo, puede... ¿para qué vino? ¿Para qué A vino Dios no se Cristo? le puede Si no hice- manipular. No hice nada, No, si lo no. hice Ni así. comprar. Ni comprar. Y tú sabes que yo escuchaba a Mirta y conectaba con algo con una experiencia personal. La primera temporada, yo creo que para muchas de nosotras es un espejo. O sea, muchas de nosotras nos hemos visto en situaciones parecidas al estadio de Vicky por una u otra razón. Por una u otra razón. Por una Eso- u eso otra es razón increíble. nos hemos visto en ese momento. Sí. Y yo recuerdo escuchando a Mirta, recordaba una temporada donde yo le oraba al Señor por eso mismo, por el anhelo de mi corazón, de que yo quería casarme, de que yo quería tener mi familia y todo eso. Y yo le decía que en otras áreas de mi vida yo había experimentado lo que terrenalmente es el éxito, o sea, profesionalmente yo estaba bien, familiarmente también, lo tenía él, como que eso era lo único que él no me había dado y que yo quería. Y yo recuerdo en una oportunidad orando, el Señor trajo a mi corazón la historia de Ana y la oración de Ana. Y como Ana lloraba desconsoladamente porque Penina la avergonzaba, porque era la única, porque no podía darle hijos al Cana, y como el Cana le decía, no te soy yo más que 10 hijos. Y yo sentía la voz del Señor diciéndome, no te soy yo más que cualquier cosa que tú puedas recibir en esta tierra. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, sí, pero, porque uno, ¿verdad? Le decía, sí, pero. Y recuerdo que en un momento el Espíritu me confrontó y me dijo, es que mientras tú sigas pidiéndome algo para tapar tu vergüenza, yo no te lo voy a dar. Wow. Tú tienes que cambiar tu corazón, y no es cambiar el anhelo, es cambiar el lugar de donde viene ese anhelo. Dios santo. Porque tú no lo quieres porque tú lo quieres. Tú lo quieres porque tú sientes que te falta para que la sociedad te valide como una mujer exitosa. Entonces, ¿qué tantos anhelos hay en nuestro corazón? ¿Qué tantas cosas nosotros le estamos pidiendo al Señor? ¿Y por cuántas cosas no nos estamos frustrando? Que simplemente el Señor no nos las entrega porque la intención desde donde la estamos pidiendo es la intención completamente incorrecta. ¿Y cuántas veces los cristianos han Envidiado. Gracias, a los impíos? Bueno, hablábamos de eso otra vez. O sea, exacto. Y justamente por eso me vino a memoria. ¿Cuántas veces? Porque fíjate que el testimonio de Lorena viene de allá para acá. Pero ¿cuántas madres hay en su casa diciendo, wow, que pueden quizás ver una foto de Lorena en una mesa llena de ejecutivos diciendo, wow, mírala a ella, yo estoy Mi aquí vida cambiando profesional pañales, se y yo tuve fue. que ser rezagada, a mí no me van a mí no me van a dar ese ascenso porque ahora yo estoy faltando muchísimo porque el niño se me enferma. Yo quiero ese éxito profesional, o yo quiero esa fama, mira fulana, es viral, es famosa, la invitan a los sitios, la invitan a los eventos. ¿Y por qué yo no, Señor? Si yo a ti es que te sirvo, yo voy a llevar la gloria tuya donde quiera que yo vaya. Y mira cómo esta persona que ni te menciona, ni te tiene en tu corazón ni en su boca, anda por ahí siendo exitosa en el mundo. Ahora, ¿tú quieres ser famosa en el mundo o tú quieres ser famosa en el cielo? En el reino de los cielos. Pero las cristianas nos vemos muchas veces envidiando a las mujeres que aún no tienen a Jesús en su corazón. Eso pasa Dios. más de lo que nos gustaría admitir. Wow. Pero también dentro de nosotras mismas, dentro de la iglesia, porque una pasa una etapa, yo lo puedo decir y ser vulnerable, porque le puede ayudar a otra persona. Claro que sí.
pasamos por círculos de nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra escuela, nuestra universidad, donde todas las muchachas pasaron por esos buenos novios y luego esos excelentes y lindos matrimonios, esas lindas bodas, esos hermosos bebés. Y tú estás esperando que llegue tu turno, te estás preparando para que llegue tu turno, estás orando para que llegue tu turno y no llega. Y en mi caso, yo tenía un ídolo del corazón con eso. Y yo decía que yo iba a hacer lo que sea para no quedarme sola y no tener y no dejar de tener hijos. Y yo quería tener tantos hijos. Y yo me vi en una situación de salud que me confrontó con esa situación. Danos ese testimonio, por favor. Mira, yo me vi en una situación donde yo empecé a sufrir de miomas. Y eso me confrontó con una primera operación donde me dijeron, el médico me dijo, tú es muy posible que salgas de ese quirófano sin útero. Wow. Dios santo. Y yo estaba orando con mucha fe que llegara mi compañero y yo poder tener hijos. Y yo estaba haciendo como si fuera un pulso con Dios en mis oraciones. Ese era un ídolo en mi corazón. Y ahí Dios me confronta y me dice, tú tienes que poner a ese Isaac en el altar y sacrificarlo. Y yo lo hice. Pero fue un proceso que empezó ahí y no se quedó ahí. Porque, o sea, tú dices, pero es que ¿por qué yo no puedo anhelar eso? Porque si otras mujeres que también son cristianas y también te sirven, pueden, porque yo tengo mi llamado, yo tengo mis dones, pero ¿por qué yo me tengo que quedar sin nada? Y otras también pueden ser cristianas y pueden tener su familia. Y el doctor Dobson dice que tus brazos son muy cortos para pelear con Dios. De esa primera operación yo salí bien y salí con mi útero, pero el proceso siguió. Y el proceso siguió hasta un momento en que hubo una segunda operación y luego hubo una tercera operación. Cuando llegó la tercera, yo me dije, estoy poniendo mi vida en riesgo y yo tengo que tomar una decisión, mis sueños o mi vida. Si Dios no tiene eso para mí, porque también hay algo entre todo esto, cuando tú estás en un ambiente cristiano, también hay muchas palabras proféticas que te dicen que tú estás como atando cabos, como Sara, y midiendo tiempos y calendarios y relojes. Y tú dices, pero vamos a dar un poquito más de tiempo. Y no, yo hice tiempo con las primeras 2 cirugías. Pero en la tercera yo dije, bueno, eso no llegó. Y si eso no fue una palabra verídica para mí, yo tengo que tomar una decisión. Y mi decisión es mi vida. Yo me voy a decidir por mi vida. Yo vi una persona caer en coma por esa situación. Wow. Y yo decidí por mi vida. Y yo no me arrepiento. Yo pensaba que yo iba a caer en una crisis depresiva. Porque encima de todo también soy depresiva, porque también tengo ese asunto de mi papá que cumple en este mes 15 años de que se fue y que fue maravilloso y me dio cosas maravillosas, pero que como no creció dentro, o sea, yo no crecí con él en mi casa, me hizo mucha falta esa parte de que mi papá estuviera en mi casa. Y eso me hizo ser adicta a esa ilusión romántica, al romanticismo, al romance, al amor y a esos sueños, a que eso fuera mucho más fuerte en mí. Y luego dejé ir eso, gracias a Dios, que por su gracia y por su misericordia, ni siquiera me permitió caer en depresión. Amén. En una depresión con eso. Y mi salud ha mejorado el 200%. Amén. Y yo le digo a cualquiera que no sé lo que Dios tiene para mí, porque yo digo, bueno, yo pasé la crisis de la edad de Vicky, pero yo no estoy muerta todavía. Muy viva. O sea, el Señor, sea por palabra o sea sin palabra, el Señor me puede dar un compañero. Y yo soy una persona abierta a que el Señor me dé una familia como Él quiera dármela. Ahora bien, si no me la da y si no me da un compañero, ya gracias a Él y a su gracia, no tengo ese ídolo de mi corazón.
Y fue algo con el que él trató. Si Dios no tiene eso para mí, ya no me siento deprimida porque no tengo esas cosas. Porque Dios está haciendo una nueva relación entre Él y yo. Amén. Y estamos construyendo una nueva relación entre Él y yo. Tanto con el Padre como con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos, y yo le digo a cualquiera que está pasando por esa situación, porque las cristianas también pasamos por la envidia. Yo pasé, yo confieso. Eso te iba a preguntar, Mirta. Yo confieso que siendo cristiana, yo tuve envidia de muchas amigas y hermanas en Cristo. Casi todas las chicas de mi iglesia se casaron, la mayoría tuvo hijos y me dio envidia. Y mis amigas de la escuela y de la universidad y del trabajo y del colegio, y era difícil. ¿Cómo lo manejaste? Bueno, en la mayoría de los casos fui inmadura, te confieso. Okay. Fui inmadura, yo lloré y tuve crisis depresivas. Hubo una vez que yo vi una amiga de lejos con un bebé cargado, que era su más reciente, ella anhelaba una hembra, y yo la vi de lejos con esa niña cargada, y yo venía de la universidad, y yo en el camino comencé a llorar y a pelear con Dios. A pelear con Dios, porque ella estaba buscando una niña, ya tú le diste una niña, pero yo quería algo normal, una pareja, casarme, tener hijos, y ¿por qué no? No, tú dices, yo ni género te pedí. Exactamente. Yo no quiero hijos. Pero nada, o sea, es algo que ahora, después que todo pasó, yo lo puedo ver hacia atrás sin llorar. Pero te digo, en ese momento no fui madura. Lo que sí te digo, no te suicides porque no lo tienes, o porque tus amigas, tus hermanas de la iglesia, o tus primas, o tus hermanas, o tus amigas con las que tú creciste, tienen ese esposo, esos hijos hermosos. No te centres en eso. Porque a veces también uno quiere lo que uno le gusta o lo que uno quiere. Y es también como a veces nos adoramos a nosotros mismos. Sí. Y he visto muchas personas que han perdido no solamente su salud, sino su vida, porque a tiempo no se atendieron a algo de salud. Y he visto amigas que no querían, por ejemplo, se han visto como yo y no querían tomar una decisión de salud porque estaban aferrándose a ese sueño del hijo. Y es maravilloso. Yo bendigo con el Salmo 127 tu embarazo. Pero una vez veía hasta una amiga, una hermana en Cristo, o iba a un baby shower y era como algo agridulce. Una sal en la herida. Algo agridulce. Y me alegro por ti, pero me siento mal por mí. Pero no tomes esto. Si tú tienes que tomar una decisión de salud, elige tu salud. Porque Dios va a tener mucho más, va a hacer en tu vida cosas y te va a dar hasta en la eternidad mucho más cosas que uno ni siquiera vio o se ha imaginado. Dios nos puede dar. Y lo mejor que Dios nos puede dar es a Él mismo. Amén. Amén. Lo mejor que Dios me puede dar a mí es a Él mismo. Amén. Y a dejar de yo idolatrarme y adorarme a mí misma y a mis sueños. Y no es que mis sueños sean malos, es que si toman un lugar de Dios y que si yo no lo tengo, bueno, a mí mucha gente, hasta gente cristiana me dijo, insemínate, ten hijos. Tú puedes tener un hijo antes de yo operarme. Insemínate. O pídele un permiso a tu pastor. Pídele un permiso a Dios. Embarázate con un amigo. Yo. No, esa no es una opción. Y luego pensaba hasta en adoptar un niño yo sola. Pero después tomé conciencia de que eso es un egoísmo de la mujer y de las mujeres que toman la decisión de tener un hijo solas. Y no es que estoy juzgando, no quiero juzgar. Y no es que quiero decir que un niño de una madre soltera va a salir mal o va a salir un mal niño. Es que el niño, el interés es del niño y el niño necesita una mamá y un papá. Y a veces somos egoístas tomando decisiones. Así que por tu salud espiritual, por tu salud emocional, por tu salud física, toma las mejores decisiones. Yo también tomé terapia. Desde joven tomé terapia. He tenido acompañamiento
psicológico y psiquiátrico también, porque lo necesito como lo necesita el diabético del endocrinólogo, sí, claro, y como lo necesita el paciente cardiólogo del cardiólogo. Sí. Necesitamos tomarnos los medicamentos, necesitamos ir a los profesionales y no te suicides. Si tú no tienes esto o lo otro, no te enojes con Dios, no te descarríes, no dejes tu relación con Dios, no dejes tu grupo de amigas. Si tienes que llorar, llora, pero no tomes una mala decisión. Wow, gracias Mirta por ser vulnerable. Yo sé que muchas se van a acercar. Y yo quiero extender esa exhortación de Mirta a todas las mujeres en distintos escenarios. El testimonio es individual. Porque Mirta cuenta su testimonio, pero yo he visto parejas que anhelan hijos dentro de la iglesia y dicen, Dios mío, pero tú le das hijos a todo el mundo y a nosotros no. Tú puedes tener, habemos esposas que estamos reclamando esa promesa de que yo en mi casa serviré a Jehová. Y nos toca trabajarnos cuando llegamos a la iglesia los domingos y vemos las familias completas sirviendo en la iglesia y llegamos solas con nuestros hijos. No porque somos solteras, sino porque nuestro esposo no ha llegado. Y las hay incluso parejas con hijos que de repente entonces están clamando por un milagro financiero, por una mejoría económica. O tienen un niño especial. Hay parejas con hijos especiales que entonces su clamor es ¿por qué el mío? Hay parejas con hijos que tienen hijos que llegan sorpresa para ellos, porque no es sorpresa para Dios, y de repente dicen, Dios mío, pero tú prosperas a estas otras familias, tú prosperas a estas parejas que no tienen hijos, y yo tengo que alimentar a estos niños que tú me diste, y no tengo con qué. O sea, escenarios hay infinitos de mujeres que tenemos que domar una Vicky interna, sí, y tenemos que recordar que el testimonio es individual. Amén. Sí. Y que lo que Dios está trabajando con cada una de nosotras es con cada una de nosotras. ¿Cuándo? Bueno, yo quería agregar, recordando, o sea, escuchando a Mirta contar su testimonio, tuve una jefa que hoy en día somos buenas amigas, ya no estoy en esa empresa, pero yo veía como ella me contó, o sea, situaciones, es cristiana, su testimonio. Y ella me dice, Wanda, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Y yo, bueno, yo pienso que usted tiene tanto. Dice ella, bueno, yo voy a cumplir casi 50. Y como que yo quería preguntarle por qué ella estaba soltera y por qué ella no tenía hijos. Y ella vive con sus padres. Y hubo un día que la primera vez que tuve la oportunidad fuera de la empresa salí, que nos tomamos un café y compartimos. Y ella me dice, yo tuve depresión, yo tomo terapia, yo pasé por estas situaciones, pero hubo un momento de mi vida que yo entendí en mi proceso de sanidad de que él era más que suficiente. Y tuvimos una conversación larga que cuando yo me fui a la casa, yo orando y yo lloraba, yo decía, Señor, me cuesta, pero enséñame como tú le enseñaste a ella de que tú eres más que suficiente, de que si aún no ha llegado, de que yo puedo entender de que tú sí, como tú no, como que también que todavía no es el tiempo, es también una muestra de tu amor y tu cuidado para conmigo. Amén. Entonces yo decía, como a mí me cuesta, enséñame como tú le enseñaste a ella, porque yo lo veo como ella disfruta la vida, como ella dice, si no me da un esposo, yo me deleito en él. Al contrario, o sea, es como dice la palabra, que las casadas deben ocuparse en las cosas del Señor y también en las cosas de su esposo. Entonces, aprovecha la temporada que yo solamente tengo ese tiempo para yo dedicárselo a él, que no hay otra persona que vamos a decir que me robe el tiempo de él. Porque al final también tú tienes que tomar ese tiempo para tú dedicarle a tu esposo. Sí. Entonces yo verla a ella y que ella ya va a cumplir 50 años y como nosotros hablamos y ese gozo que ella siente, y yo ese mismo día sí yo dije, Señor, enséñame a yo entender que tú eres más que suficiente. Y eso a mí como que su testimonio realmente me ministró mucho y cada día como que me acuerdo, o sea, de ella, de que como ella aprendió y me dice, no es algo que yo te estoy diciendo ahora, pero fueron procesos, fueron momentos dolorosos y que hoy en día yo digo que si él no me lo da y si no ha llegado, porque como dice Mirta, ella está viva todavía. O sea, claro, en algún momento el Señor puede proveerle un buen esposo. Pero mientras tanto, yo me deleito en él. Amén. Y eso es como lo más importante realmente. Nosotros en episodios anteriores
voy a señalar algunas cosas. En episodios anteriores hemos recibido comentarios de mujeres de cristianas, porque algunas veces nosotros como equipo observamos la cristiana siempre hablando de ese tema, las cristianas siempre como desesperadas. ¿Por qué que siempre? Mire, usted que comenta, usted, pues esto no es para usted. Lamentablemente, porque escuchar un episodio como este, que Dios lo traiga a su vida, es una muestra y una señal de su amor que se extiende para vendar su corazón en algún aspecto, para pasar bálsamo por su corazón y para traer ese refrigerio a su alma. Entonces, no nos enfocamos en eso, sin embargo, también nos preocupa porque eso también es muestra de que hay un corazón endurecido por experiencias que tal vez no hayan sido las más satisfactorias, las más bonitas. En también, en esta serie Envidiosa, hay una segunda temporada donde se ven las cosas un poco más intensificadas. O sea, usted tiene que orar y decirle, Señor, dame la paciencia y el amor para poder ver esta serie, porque usted a veces quiere como jamaquear a Vicky. Pero también nos hemos visto en ese papel de intensa en muchos aspectos de nuestras vidas. Señalando también en la primera temporada, ya se ve en un triángulo amoroso, que eso entendemos que como cristianas no, pero de cada uno de esos aspectos usted puede ver el tipo de vacío que ella refleja a través de esa búsqueda de aprobación y también de su falta de discernimiento en las cosas que sí le suman, porque hay una persona dentro de ese triángulo amoroso que no es que le estamos diciendo usted vaya, haga un triángulo amoroso para ver qué es lo que Dios le tiene. No, jamás. Jamás en la historia. Usted tiene que guardarse santa, santificada, apartada para el Señor, de modo que Él siga completando su obra en usted. Pero hay un punto en el que el nivel de expectativa y de autoexigencia no nos permite ver las cosas hermosas y gentiles que Dios nos da a través de una persona que nos trata con amor y nos trata como ese vaso frágil, como esa hija de Dios, con respeto, como esa mujer hecha a imagen y semejanza del Dios verdadero, porque hay un chico que dentro de la serie busca tratarla a ella con sus defectos, con sus vacíos, con sus carencias. Y dice, yo te quiero como tú eres. La valora. La valora. Y la recibe tal como ella es. O sea, dice en la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas. También necesita su dosis de terapia. Claro, sí, claro, porque también si nos vamos a la balanza, él está recibiendo palo de Vicky. Claro. Pero Vicky no está viendo que él es una persona agradable, porque a veces usted se va de que por el que está bonito, el que tiene mucho dinero, el que es porque a veces pensamos que la bendición de Dios va a venir por donde nosotros decimos que va a venir. Exactamente. Si no se ve como yo me la imaginé o la noté, por ahí no es. Entonces aquí se ha hablado en este podcast del discernimiento. Se ha hablado de eso, de esa relación que hay que tener con el Espíritu Santo, de modo que ese discernimiento esté lo suficientemente pulido, óptimo, desarrollado para usted saber, informado por la palabra de Dios, apegado a la escritura, para que usted diga, ok, está conforme a la palabra, me va a edificar, juntos seremos ese proyecto, ese propósito diseñado por el Señor. Tú sabes que yo creo que la segunda temporada es un espejo de qué pasa cuando tú igual lo haces a tu manera y por qué muchas veces Dios no te da lo que tú quieres. Porque cuando ella entra a esta relación, que es la que ella supuestamente de verdad quería, se da cuenta de que hay muchas cosas que no cuajan, que no le cuadran, que no le gustan, que no le hacen bien, y la llevan por un camino de eso, de ese triángulo, de infidelidades, de
N cantidad de situaciones que en lugar de bendecir su vida, que en lugar de traerle alegría y de traerle gozo, lo que le traen es muchísima más tristeza, le añade muchísima más tristeza, muchísima más ansiedad. Hay un tema que es neurálgico de la serie, y tú lo mencionabas, que es el tema de las expectativas. Sí. Es el tema de dónde yo debería estar, con quién yo debería estar, qué características tiene que tener la persona, de dónde tiene que venir, cómo tiene que ser. Esa famosa lista que a veces nos dicen que hagamos para pedirle específico al Señor. Yo no digo que tener una lista no sea, no es ni bueno ni malo. De nuevo, volvemos al corazón con que tú la haces. Si tú le has orado al Señor por cosas que tú sabes que agradan tu corazón y tú ves que una persona las tiene, llévalo de nuevo en oración y dile: Señor, yo me estoy confundiendo, o esto verdaderamente es una confirmación que viene de ti. Porque hay algo hasta interesante, toda esa nube de ansiedades, de frustraciones y de temas que Vicky tenía, que se estaba atendiendo en terapia, la llevan a autosabotearse y a entender que nos pasa también, me pasaba, en el nombre de Jesús, me pasaba, de entender que si todo está bien, hay un problema. Si todo está bien, ¿por dónde que viene el palo? ¿Por dónde que viene el lío? Y entramos en este estadio de ansiedad, en esta hipervigilancia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. De querer tener el control. De querer tener el control. Y sobre todo como de esa supervigilancia que no nos permite disfrutar lo que está pasando y no nos permite realmente adentrarnos en lo que el Señor está trayendo a nuestra vida, en lo que estamos viviendo en el momento presente, donde no está pasando nada, donde lo que está pasando es bueno y es placentero. Y yo recuerdo haber escuchado en un podcast hace un tiempo, volviendo a un punto que traía Laura al principio de la inmediatez y de la rapidez, sobre el tema del discernimiento. Y decían que muchas veces nosotros queremos o pensamos que el discernimiento es que nosotros vamos a conocer a alguien, en el caso de lo que estamos hablando, de las relaciones de pareja, de un posible matrimonio. Vamos a conocer a alguien y va a bajar una voz audible del cielo y me va a decir: este es el elegido. Wow. Ya, vete por ahí. O sea, no, realmente alguien hay una decía, obra final, o sea, esa persona es perfecta, impoluta, es todo lo que tú estabas esperando. También es que mira, muchas películas, muchas telenovelas, no han llenado la cabeza de muchos cuentos de hadas y ya tenemos gracias Disney. Eso. Gracias Disney. Y sin embargo, la persona decía en el podcast, la etapa de tú salir, de tú conocer a alguien, de tú darte el tiempo. Un shout out a mi psicóloga que le encanta decirme: darte el tiempo de establecer el vínculo es discernimiento lento. O sea, él decía slow discernment en el podcast. Es que tú vas conociendo a la persona, es que tú vas caminando, es que tú vas interactuando, tú vas teniendo experiencias que tú vas llevándolas en oración, que tú vas dejándote guiar por el Espíritu y tú vas entendiendo si es o no es del Señor, si te está acercando a Dios o te está alejando de Dios, si te está añadiendo tristeza o no te está añadiendo tristeza. Y el añadir tristeza, ojo, no es que va a ser perfecto, que es que todo es perfecto, que es un jardín de rosas. No, es que no despierta en ti esa ansiedad. Es que te lleva a tu valor en el Señor. Paz. Es que te da una paz que no viene de que las circunstancias sean perfectas. Viene de tú tener seguridad, de tú saber para dónde tú estás caminando, de tú entrar en acuerdo con una persona y caminar juntos en acuerdo. No es simplemente que, bueno, ya lo resolvimos todo, la varita mágica y el mundo es un lugar perfecto. No, pero hay un caminar en el Señor. Yo creo que el tiempo de estar solteras, de estar solos, nos tiene que dar un conocimiento de quién es Dios, de su carácter y de cómo Él obra, para que cuando Él traiga a nuestra vida a una persona que se supone que también está conociendo del Señor y que está buscando reflejar el carácter de Cristo, y caminando con nosotros lo podamos ver y lo podamos entender, porque si yo no conozco a Dios,
¿cómo yo voy a saber que la persona a la que estoy conociendo o con la que estoy estableciendo un vínculo me refleja o no a Cristo? Wow. Porque cualquier cosa se me puede parecer si yo no conozco lo que es verdadero. Entonces, al final, estas expectativas, este mundo mágico de Disney que nos hemos hecho, que hemos creído, con el que hemos crecido, el cuento se acaba en vivieron felices para siempre, pero tú no sabes cómo fue que ellos vivieron al final. Tú no sabes todo lo que hay detrás de ese happily ever after, que toma trabajo, que requiere esfuerzo, que requiere una construcción y que requiere sobre todo un poner los ojos en Cristo y en escuchar la voz del Señor en cada paso que uno da. No necesariamente en las expectativas o en este muñeco tan grande y tan bonito que yo tengo, de dónde yo debería estar en cierta etapa de mi vida, de cómo se debería ver la persona con la que yo quiero construir o compartir mi vida, en cómo se debería ver mi vida en este momento, en esta etapa, cuando el plan que Dios tiene para ti sobrepasa por mucho el que tú tienes para ti. Y conocerte a ti misma en Cristo. Iba para allá. Y sí tener tu checklist de no negociables como hija de Cristo. Exactamente, también iba a decir eso. Yo recuerdo soltera, yo salía con un muchacho, me caía súper bien, de esta gente que tú compaginas en muchísimas cosas seculares, o sea, podíamos bailar muy bien, etcétera. Y yo recuerdo que yo estaba en los caminos del Señor y yo obviamente oraba y yo decía, Señor, no es que yo me quiero casar mañana, necesariamente no el año que viene, yo estoy conociendo una persona, yo no tengo expectativas, pero tampoco quiero entregarle mi tiempo a alguien que no sea tu voluntad. Una cosa que yo puedo conocer a alguien que después seguiremos siendo amigos porque tu voluntad era que nos conociéramos, y otra cosa es que yo le voy a entregar mi tiempo a una persona que al final no es aprobada por ti, ¿verdad? Y yo recuerdo que en una salida random, o sea, de esos temas que tú no tocas, no sueles tocar en una salida a bailar, por ejemplo, tocamos el tema de la fe. Y esa persona de manera muy natural dijo, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y un amigo de nosotros que estaba bailando, no, será que tú eres agnóstico. Y el debate se volvió en eso. Inmediatamente, señores, esa persona declaró con su boca que no creía en Dios. Para mí la cita terminó. Red flag. Para mí la cita terminó. Claro. Podemos seguir siendo amigos, le deseo lo mejor, oré por él, después todo muy bien. Pero para mí en ese momento la cita terminó. Y ya mi expectativa o mi approach a esa salida era una salida de amigos. Claro. Porque inmediatamente para mí esa era un límite inquebrantable donde una cosa era que tuviéramos diferencia de criterios. El yugo desigual. Pero no, yo no iba a estar con una persona, ni siquiera entretener la idea de estar con una persona que yo iba a estar orando en un sentido y esa persona iba a estar creyéndome loca, ¿verdad? Claro. Entonces sí es importante también aprovechar esa temporada para tú conocerte y establecer cuáles son esos límites para ti en Cristo. ¿Qué quiere Cristo para mi vida? ¿Qué quiere Jesús para mi vida? Y esas áreas que debes trabajar. ¿Y cuáles son esas cosas que tú... ¿Cuáles son esos negociables que de repente tú quizá quieres que la persona... Yo relajo mucho con mi esposo que yo decía, diantre, mi amor, tú no bailas y eres liceísta, hay problema. Pero ni modo, yo lo llegué... Voy a decir algo delante de alguien aquí. No eres la única. El baile lo logramos, yo lo apoyo en sus deportes. Y me van a la fórmula del baile. Sí, jamás liceísta, eso lo logramos. El de licey no se logra. Ya mi no se logra. Me los tiene adoctrinados. Pero para mí eso es un negociable. Triste, pero negociable. Debemos saber qué negociar y qué no se va a negociar. Conocernos y conocer ese plan de Dios para mí. Ojo, no el plan que yo tengo para mí en mi proyecto de vida, sino cuál es mi parte en el plan de Dios. Y si Él también encaja, porque a veces el yugo desigual no solamente es una persona que no cree o de una denominación diferente o de una iglesia diferente. Tú puedes estar dentro incluso de la misma iglesia y de la misma denominación y ser un yugo desigual, porque el proyecto de vida de esa persona, el propósito de Dios para él es distinto al que tú tienes y hay cosas que no son negociables para ti. Entonces, a partir de ahí, si conocemos eso, entonces podemos también decidir. Y algo muy importante que decía Farah, que yo tengo que trabajarme. Sí. O sea, ¿dónde están mis red flags?
¿Dónde están mis heridas de rechazo? ¿Dónde están mis heridas de abandono? ¿Dónde están mis fallas de carácter que no me hacen parecerme a Cristo? ¿En qué áreas de mi vida yo tengo que trabajar? Yo tengo que trabajar mi mayordomía financiera. Yo tengo que trabajar mi tema de mi cuidado a mi salud. Yo tengo que trabajarme que soy impaciente o que soy controladora. O sea, ¿qué cosas también yo estoy esperando, exigiendo, demandando, poniendo en una lista que yo no llego, que yo no las doy? Y que hay temas importantes que debemos hablar antes de ustedes que son casadas, que también las relaciones se construyen y que en esa construcción hay una serie de temas que hay que hablar antes de, y que uno debe tener claro antes de, porque a veces nosotras mismas no tenemos claras ciertas cosas que traemos de nuestra casa, en nuestro equipaje, y que nosotros creemos que esa cultura de nuestra casa es la que debe ser. Y la otra persona viene con otro equipaje, con otra cultura, y tenemos que sentarnos a ver en diferentes temas, en diferentes puntos, cómo vamos a construir esto y si estamos de acuerdo en esos temas o no, porque cada pareja es un mundo. Claro. Miren, investigando un poco con relación al tema de la envidia, encontré en un blog cristiano en Coalición por el Evangelio, escrito por David del Castillo, el escrito El pecado grave de la envidia, donde encontré algo dentro del escrito que me llamó mucho la atención, donde dice: la envidia es una ofensa contra la sabiduría y el amor de Dios. Wow. Cuando codiciamos lo que otro tiene, le estamos diciendo a Dios que se equivocó con lo que nos dio y le reprochamos lo que no nos otorga, lo que creemos que nos corresponde. En ese sentido, de forma consciente o inconsciente, estamos poniendo en duda la sabiduría de Dios. Además, si Dios cuida de las aves y le provee lo que necesitan, ¿cuánto más hará por sus hijos? Esto está en Mateo, versículo 6, capítulo 6, del versículo 26 al 33, donde el Señor dice: miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y le invitamos a que usted busque ese versículo completo, ese texto completo. Cuando caemos en el pecado de la envidia, también ponemos en duda el cuidado y la provisión de Dios por los suyos. Al final, la envidia es una ofensa contra la sabiduría y el amor de Dios. O sea, hay que hacer un stop ahí. Hay que hacer un stop importante ahí. Porque Él es que conoce los tiempos. Y Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y Él sabe, conforme a su plan y su propósito, lo que hará con cada una de nosotras, con cada una de ustedes que nos escucha. Hay textos bíblicos que se pueden buscar para contrarrestar eso que genera esa envidia en ese tiempo de espera, en ese tiempo de poder entender la voluntad del Señor, o sea, poder discernir la voluntad del Señor conforme a su palabra y poder tener ese corazón completamente limpio para que esa presencia, esa voluntad del Padre siga reinando y dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Dentro de eso se encuentran el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23-24, dice de la siguiente forma: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Otro también que le podemos decir, otro versículo bíblico, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. También está Primera de Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Otro también,
Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra dice que por causa de la maldad, la envidia es una obra de la carne, pero también te puede llevar a actos de maldad. O sea, pensar en cosas que no glorifiquen el nombre del Señor. O sea, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor es la base de todo. Para nosotros mantener esa fe y esa esperanza viva en Cristo. De saber que Dios tiene el control de todas las cosas. De no estar desesperados, no estar con ese afán, esa ansiedad, que es una de las características principales del personaje de la serie envidiosa Vicky. Y tú sabes que hay un versículo que muchas veces se malutiliza en este contexto, sobre todo en el contexto de la espera, que es el de deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y digo que se malutiliza porque muchas veces nosotros pensamos, como hablábamos ahorita, que si yo hago ABC, que es la fórmula para deleitarme en el Señor, Él va a conceder los anhelos de mi corazón. Y lo que realmente sucede es que en la medida en la que nosotros verdaderamente nos deleitamos en el Señor, Él cambia los anhelos de nuestro corazón. Y yo creo que si hay una oración que en mi vida ha sido poderosa y ha demostrado ser poderosa en ese tema de no envidiar, de no compararme, de no desesperarme y de aceptar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor, es decir, como dice el Salmo 27:4, una sola cosa pido al Señor y solo esto quiero: sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Es ir delante de su presencia, como decía Wanda ahorita, y decirle: Señor, hazme una mujer de un solo deseo, que seas tú. Y todo lo que está en el Señor es añadidura, pero todo lo que está en Él, Él lo va a traer. Y Él va a alinear nuestro corazón y los deseos de nuestro corazón a su voluntad. Pero el anhelo de nuestro corazón no es nada ni que nosotras queremos, ni que tiene otro. El anhelo de nuestro corazón debe convertirse verdaderamente en nosotras estar guardadas en la presencia de Dios. Y por eso en Mateo 6:33, que se habla de las dichosas añadiduras, a mí me gustó la NTV, porque cuando dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Porque a veces ese es otro versículo que utilizamos para decir, bueno, lo que pasa es que fulana anda atrás de las añadiduras. Tiene que andar atrás del reino para que las añadiduras lleguen. Pero ¿cuáles son esas añadiduras? Las añadiduras son esto. Exacto. Pero las añadiduras realmente es lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para el propósito para el cual tú fuiste colocado en esta tierra. Amén. Y eso es importante porque a veces en el tema del matrimonio anhelamos tanto el matrimonio y no recordamos que hay un reel que está corriendo mucho ahora que dice: el matrimonio es difícil porque no está llamado a hacerte feliz, está llamado a hacerte santo. Entonces, como tú realmente no vas detrás de la añadidura o del ídolo del matrimonio, sino que vas detrás de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Cuando el Señor te entrega a una pareja, te la entrega con un propósito que es testificar de cómo Cristo ama a su iglesia a través de tu matrimonio y de realmente como una sola carne llevarlos a un propósito y a una asignación puntual. Entonces, mientras el anhelo de mi corazón siga siendo el ídolo, siga siendo llenar el vacío, siga siendo tapar la herida del rechazo o la vergüenza, no es un deseo alineado al carácter hacer las cosas de Dios. por contiendo vanagloria. Correctamente. Que ese texto bíblico también lo quiero mencionar. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los del otro. Vicky, ustedes saben que todo ha sido por
contienda y por vanagloria. Todo. Y la por mayoría el concepto de ganar. Y lo por quiero el rescatar concepto, antes, porque sí. en algún momento tenemos que rescatar lo bueno que tiene nuestra amiga Vicky, que tiene un par de cositas. que es difícil bella, de encontrar. muy bella. Se muestra vulnerable, es amiga de sus amigas, porque fíjense que en Muy cada leal. momento que sus amigas Es estaban en muy crisis, leal. ella era la leal que estaba ahí. O sea, fíjense que todo el mundo hacía el claro y era Vicky la que estaba ahí, aunque ella fue la que metía la pata. Pero es su concepto de ganar. Yo no sé si ustedes se fijaron que cada vez que ella habla con la terapeuta, ella le dice, yo gané. O fulano ganó. O sea, ella está en una eterna competencia con el entorno, con el un juego mundo. eterno de ganar. Y el ganar. Y ese ganar a mí se me quedó ahí. Y me llevó a Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pierdes tu propia alma? Wow. Porque quizás nosotros no somos tan drásticas como Vicky, de ver todo como ganar. Pero sí, cuando nosotros tenemos nuestros anhelos y tenemos nuestra listica de deseos, ¿verdad? Como si Cristo fuera nuestro Santa Claus o nuestro genie in a bottle. Nosotros vamos como a gané. Un punto más. Un qué sé yo qué más. Una medallita más. Incluso está en el Evangelio, ¿eh? Gané un alma más. Traje una alma más para la Cristo. Una corona más. Le ha dicho, es una gema para mi corona, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese concepto de ganar? ¿Qué es lo que qué es lo que se supone que estamos ganando? Eso es así. Y los salmistas, David y Asaf, también sintieron la envidia, hermanos. Entonces, ellos escribieron lo que hoy en día tienen números al revés, el 37 y el 73. Y nos dicen, el Señor nos dice, nos acompaña, nos dice, tú eres humano, tú eres humana. En algún momento vas a sentir envidia, sobre todo de la gente impía que le va tan bien. Y de ese mundo de Hollywood. Y que nosotros nos sentamos a ver todos esos espectáculos. Y vemos en los medios y en las redes toda esta... Ay, las redes. Porque de una u otra manera le damos seguimiento a la vida de Shakira y de no sé quién y de no sé cuánto. Entonces, señores, hermanos, y vemos como esas mujeres, aunque son muy famosas, muy ricas y son muy lindas, tampoco... lo tienen todo. También sufren grandes problemas y grandes pérdidas y no te lo tienen todo, la verdad. Nosotras que tenemos a Dios, que tenemos la palabra, también repasemos un poquito eso que dicen, que expresan en su corazón y lo derraman delante de Dios y nos dicen, no tengas envidia. No tengas envidia. Vayamos al Salmo 37 y el Salmo 73 y veamos que realmente a la larga, a la corta o a la larga, estar en Dios en la eternidad, que es mucho más larga que los años que podamos vivir aquí, es mucho más ganancioso nosotros tener a Dios y actuar bien que ser como ellos. Amén. Para ir cerrando, ¿tienen alguna palabra ya para poder despedir este episodio bastante enriquecedor sobre esta serie que le invitamos a ver con entendimiento, con sabiduría, exacto, con discernimiento, con la Biblia al lado, con discernimiento? No tome una actitud religiosa. No tome una actitud religiosa, pero sí reflexiva. Pero sí reflexiva para identificar puntos, porque si nosotras tuvimos la oportunidad de verla y poderla socializar, es porque algo Dios trató ahí, que el Espíritu Santo nos guió a traerlo a esta mesa. ¿Wanda? Sí, yo quería agregar, leía cada uno de los comentarios que hacían sobre, la segunda temporada y me quedé con algo porque justamente en esos días había leído algo parecido a lo que comentó Bielka, que ella dice. Y realmente, como dice Mirta también, y lo dice Laura, las redes como que han tratado como de contaminar o de desviar lo que realmente el plan de vida, el propósito que el Señor tiene con cada quien. Y una es que yo lo veo como muy errado que tú digas que tu soltería es tu identidad. Y tu soltería no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Amén. Y también tú hacerlo como una sentencia perpetua, porque fulana se casó y ya fulana tiene hijos y yo no me he casado, pues yo me voy a, como la popular frase, me voy a quedar jamona. Entonces yo meditaba y me iba al versículo a Romanos 12:2, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si para otras
otros aspectos de la vida o para otras personas, nosotros nos sale tan fácil, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También nosotros tenemos que aplicarnos en esa temporada, por ejemplo, el caso de las solteras, y entender de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa temporada, sea larga o corta, el tiempo que Él disponga o que Él quiera, es un momento para uno, o sea, aprovecharlo para Él, para crecer, para sanar, para desarrollarnos en áreas, descubrir potenciales que muchas veces, por estar como estaba Vicky mirando cuando ellas se casaban, porque veíamos cuando ella escuchaba una noticia de que, oye, me tuvo para mi boda, ella se amargaba la vida. Entonces, en ese tiempo de uno estar como centrado, o sea, perdiendo el tiempo en esas cosas, de uno como ver eso y meditar en ese versículo, Señor, yo quiero como militar en esa palabra, de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén, Lore. Bueno, yo creo que si alguien está luchando en este momento o está batallando con el hecho de no sentirse elegida, hay un montón de versículos, pero yo creo que el más contundente está en Juan 15:16, que dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Amén. Y que nosotros somos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Si tú estás batallando con no sentirte elegida, con sentirte que siempre es la oportunidad de otro y nunca la tuya, que el mundo que a tu alrededor no te acepta, recuerda que hay un Dios que ya te escogió, que ya te eligió primero y que en Él las cosas fluyen con facilidad, que tú no tienes que renunciar a tu identidad, que tú no tienes que renunciar a tus límites, que tú no tienes que renunciar y doblegar tus valores para que nadie te acepte, porque ya el Señor te aceptó. Y en su obra de amor, Él quiere transformarte, Él quiere amarte, Él quiere cuidarte, Él quiere entregarte los anhelos de su corazón para ti, para que tú puedas vivir una vida plena, en abundancia, aquí en la tierra y en la eternidad con Él. Y cuando ese momento llegue, y cuando estés en un tiempo de cosecha, cuando estés en un tiempo en el que el Señor comienza a entregar los anhelos de tu corazón, no te autosabotees con el temor. No vivas en hipervigilancia viendo por dónde es que viene lo malo. Simplemente fluye en lo que el Señor está entregando a tu vida. Quédate pegada de Él, con los ojos puestos en Él, escuchando su voz, pegada de su corazón, porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno y bueno en gran manera. Laura. Si tú identificas que tú tienes una Vicky dentro de ti, por cualquiera de las distintas aristas que aquí lo vimos, yo deseo para ti, primero, multitud de consejeros, que es donde está la victoria, como dice Proverbios 24. Deseo para ti amistades en Cristo, que te intervengan, que te acompañen, que te edifiquen, que te levanten, que oren por ti, que intercedan. La terapia, como decía Mirta, que quitemos ese estigma que hay con la salud mental, que es salud, pero sobre todo que sepas que hay un hueco dentro de ti que solamente tiene la medida de Cristo. Amén. Que ni la terapia, ni la pareja, ni los hijos, ni ninguna añadidura de la tierra lo va a llenar, que no sea el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sí. Mirta. Nuestra identidad está en Él. Nuestra identidad está en Cristo. Yo sé que es una frase un poco cliché, sí, un poco difícil de comprender. Uno a veces es rebelde a ese tipo de pensamiento, pero es que lo que nosotras somos no es lo que dice el mundo, no es lo que dicen las redes sociales, no es lo que dice la televisión, no es lo que dice la gente famosa, ni Hollywood, ni Disney. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice Dios de ti. Y Él te creó, y dice el Salmo 139, que tú eres una obra de Él, y que esta obra es grande, es hermosa en gran manera. Realmente, que grandes y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. Y esa obra eres tú y soy yo. Y eso es lo que queremos dejarte. Que nuestra identidad ni siquiera está en los padres que tuvimos o no tuvimos. Hay personas que yo tal vez digo, bueno, mi padre me faltó en tal cosa, mi padre me faltó hace 15 años, murió, o mi padre cuando yo estaba niña no vivía en mi casa, pero tal vez tú no tuviste padre, pero sí tienes un padre, sí tenemos un padre, sí yo tengo un padre. Amén. Y aunque no lo vemos, sí podemos conocerlo. Sí, entonces, busquemos realmente quiénes somos en Él, porque Él nos hizo, y Él nos engendró, y Él nos adoptó,
y Él nos eligió, como dice Lorena. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Vivir con Fe. Yo soy Farah Almanzar y quédense por favor atentos a los demás episodios que estaremos haciendo este año 2025, muy hermosos como estos. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestra plataforma de Instagram, @vivirconferd. Suscríbete a Patreon. Estas mujeres son parte de ese grupo tan bello que tenemos como comunidad Vivir con Fe. Y también te pedimos que le des like a este episodio, le des a la campanita para que te notifique y te suscribas a este espacio Vivir con Fe. Dios te bendiga y te esperamos en una próxima entrega. Chao, chao.